Buenas noches, Iglesia de Jesucristo. Que la paz de nuestro Dios Todopoderoso esté en cada uno de sus hogares. El día de hoy traigo ante ustedes un tema que yo considero es de actualidad, de mucha importancia, de mucho cuidado. Dios está permitiendo que su iglesia esté pasando por unos momentos eh, totalmente emocionales. Muchos desearon poder vivir esto, aunque ustedes no lo crean. Entonces, para enfrentar muchas de las cosas que están sucediendo el día de hoy, Él dejó su palabra y es en lo que nos vamos a basar nosotros para no entrar en situaciones en donde Él no nos ha eh, previsto o nos ha indicado entrar. Y propiamente quiero hablar de hábitos financieros saludables basados en la escritura, basados en la palabra de Dios. Sí le soy sincero y de antemano le indico que yo no me dedico a las finanzas, no he estudiado finanzas. Eh, Creo que hay otros talentos, otras personas, otros hermanos, incluso dentro de la misma congregación, que se dedican a esto. Si fuese algún tipo de tema más técnico, el que usted está buscando. Sin embargo, a mí sí me encanta mucho ver cómo la palabra de Dios puede a uno colaborarle. Yo le vengo a hablar específicamente de 7 hábitos financieros más un bonus y todo, como les decía, basados en la escritura. Eh, yo sí quiero hacer énfasis en que, digamos, la situación que vive el país, Costa Rica, no es la mejor y nosotros nos estamos dando cuenta de que hay cosas que están pasando, ¿verdad? Y hay muchas voces sonando alrededor de nuestro entorno, noticias, redes sociales, en el trabajo, amigos, familiares, todo el mundo, ¿verdad? Tiene su opinión, hay muchas voces, voces profesionales, voces de liderazgos, ¿verdad? Y todos tienen su opinión, pero yo quisiera que hoy nos enfocáramos en tratar de entender y poder escuchar la voz que le compete a la iglesia escuchar el día de hoy, que es la voz de su palabra, la voz de Dios. Eso es lo que le compete a la iglesia entender el día de hoy. Entonces, yo le invito a que usted eh, ahí donde usted se encuentre, si tiene a mano un lapicero o una libreta para que haga sus apuntes. De igual manera, el video está ahí para que usted pueda estarlo repasando. Estos 7 puntos que yo voy a tocar, yo los he probado, yo he trabajado con esto durante un tiempo y he visto cómo, para gloria de Dios, se han sanado las finanzas de mi hogar, de mi familia. Y bueno, sigo creyendo que Dios hace cosas incluso hasta difíciles o imposibles. Entonces, si ese es el Dios que al menos todos comprendemos tener, yo le invito a que hoy usted también sea parte de esto. Pero para iniciar y dar la noticia buena, por así decirlo, y empezar a estudiar esto, es necesario que haya un contexto malo. Y quizás usted dirá, bueno, ¿se puede poner más malo? Pues sí, sí se puede llegar a poner más malo. De hecho que la palabra de Dios enseña que cada vez esto va a ir de mal en peor. Entonces yo no soy pesimista, por el contrario, me considero una persona que en medio de tanta crisis, yo soy partidario de apoyar mucho las economías, microeconomías y todo ese tipo de cosas. Pero yo no puedo obviar o desacreditar o desestimar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando Él nos habla de lo que está por venir, por ejemplo acá en Apocalipsis 6, que está hablando un poco como de ese contexto, ¿verdad? Que va a empezar vamos a empezar a ver cosas, ¿verdad? Que van a pasar a nivel mundial. No, esto no es local, no solo de Costa Rica, está ocurriendo en todo el planeta. Entonces son señales antes del fin. Ese es el contexto en el que nosotros estamos propiamente. Y dice la palabra del Señor: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y este es el contexto de la mala noticia, que a su vez es buena noticia, aunque suena paradójico y extraño. Constantemente en la palabra vemos esta señal contraria en
en cuanto a lo que Dios trata de decirle a su iglesia, como yo les decía antes, y es que aunque esto se pone así como feo, en algún momento para nosotros es una buena noticia y hacia el final yo voy a declararla porque, y les voy a explicar por qué es una buena noticia. Sin embargo, yo sí de una vez quiero hacer énfasis en que este tipo de cosas eh, tienen que ocurrir, y si usted le han vendido de que, digamos, el famosísimo mensaje o evangelio de la prosperidad y que el cristiano siempre tiene que estar posicionado en una altura económica, eh, no sé, de mejoría o algo así, y que si usted no tiene dinero ahora o está sin trabajo es porque quizás está haciendo las cosas mal o está en pecado, digamos, todo eso son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces, para que nosotros vayamos comprendiendo más o menos de lo que Dios está hablando ahora un poco y lo que estamos percibiendo. Entonces, el contexto actual en el que nosotros nos encontramos es más que entendido. Constantemente vemos en las noticias, yo pocas noticias veo en donde la situación económica mejora, más bien hay más desempleo, se cierran más los lugares, los trabajos, las empresas transnacionales empiezan a salir del país, digamos, y son cosas que a uno como ser humano normal, corriente, a pesar de ser hijo de Dios, le llama la atención y le aturde. Esto ha golpeado a otros menos, ¿verdad? Y a otros más, ¿verdad? No significa que estas personas estén en pecado, digamos, si estamos hablando de la iglesia, o sea, no tienen nada que ver. La crisis viene y ataca y golpea y no todos tienen las mismas capacidades de enfrentarlo. Entonces ese es el contexto en el que estamos. Y yo creo oportunísimo de examinar la voz de Dios, qué es lo que está diciendo Dios, qué nos está diciendo el día de hoy. Y como primer punto yo quisiera que usted comprendiera lo más importante. Ya empezamos. El primer punto es saber que tu fuente de economía, tu fuente de ingresos es Dios. En Deuteronomio 8:18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y entonces, aquí lo que está hablando Moisés es, en la voz de Jehová, ¿verdad? El escritor es Moisés. Él lo que está diciéndoles es de que la economía, entender de que todo lo que yo poseo, todo eso proviene de Dios. Entonces, cuando Dios dice eso, también está diciendo tácitamente o detrás está diciendo otras cosas, como por ejemplo que tu economía no es, aunque parezca extraño, no es tu fuente de ingresos, no es tu trabajo, no es el bono proteger, no es tu economía, no es tu pensión, no es tu negocio, no es mamá o papá que te ayuda, no es el hijo que te está ayudando, esa no es tu fuente de ingreso. Eh, Nosotros tenemos que comprender que la fuente de ingreso para el creyente debe ser algo que nadie te pueda quitar. ¿Por qué? Porque puedes perder el trabajo, te pueden dejar de dar el bono proteger, te pueden quebrar la economía, puedes cerrar tu local, puedes pasar tantas cosas, pero a Dios nadie te lo va a quitar, nada nos separará de su inmenso amor, nada nos va a separar de Él. Entonces, cuando el creyente cree en el corazón de que todo lo que entra en cualquier tipo de ámbito, y ahora propiamente hablando de la economía, al hogar, pertenece o viene de Dios. Entonces, cuando algo así es tan fuerte, entonces ya tenemos un sustento inamovible. Entonces, ese tipo de cosas son las cuales el creyente ahora tiene que posicionarse y entenderlas y comprenderlas. Y aquí lo que estaba pasando con el pueblo israelita era que ya venían saliendo del desierto y ya Moisés venía trayendo las leyes que Dios les estaba dando, y dentro de las cosas que les estaba dando les dice esto, y después de lo que yo leí dice lo siguiente: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Entonces va muy unido, ¿verdad? Como aquí usted le está rindiendo pleitesía, ¿verdad? Si usted no puede existir, digamos, o una sana economía, una familia, si las personas o los creyentes son desobedientes. O sea, no se puede o no ocurre en la palabra
que se cumpla este tipo de situaciones. Esta promesa no se puede cumplir si usted no es una persona obediente, y Dios no va a responder a ninguna necesidad si no cumplimos nuestra parte. Nosotros tenemos esa orden de tener a un único Dios soberano sobre todas las cosas. Y ahora nosotros que acá en Costa Rica propiamente vivimos en un país totalmente influenciado, por ejemplo, por los Estados Unidos, económicamente hablando, y en muchas otras áreas, ¿verdad? Pero como nos abarca ahorita es la economía, somos influenciados por el capitalismo. Y el capitalismo es básicamente como que lo mío es mío, yo tengo mis riquezas, yo tengo y usted tiene lo suyo, y si yo tengo más que usted, eso es mi problema, usted sabrá por qué no tiene más. Y bueno, básicamente ese es el capitalismo. El comunismo, por ejemplo, el comunismo es tomar y que tengamos una sola posesión, y esa sola posesión o esa sola economía se distribuye equitativamente entre todos, ¿verdad? Situación que hemos visto que en los países comunistas no ocurre, ¿verdad? Tenemos el vivo ejemplo, bueno, en Cuba, ¿verdad? Que suceden este tipo de cosas, y muchas de las personas que huyen de esos lugares, que con economías quebradas, con situaciones tan difíciles, es porque precisamente estos sistemas no son funcionales, son sistemas utópicos, es una utopía, nunca va a llegar a florecer una economía de esa manera, a menos de que Dios la permita, como está escrito hacia el final de los siglos, ¿verdad? Pero de momento ese tipo de sistemas no funcionan. Sin embargo, ¿qué es el cristianismo? ¿O qué papel desenvuelve el cristiano en cuanto a la economía? Bueno, es simple. Todo le pertenece a Dios. Esa es la soberanía en la cual el cristiano se cobija, de que todo le pertenece a Dios. Y cuando nosotros entendemos que todo le pertenece a Dios, nosotros entramos en un subpapel, ¿verdad? En donde no tenemos problemas en cuanto a entender este tipo de conceptos. La economía se basa en lo que Dios va a proveer mediante yo obedezco y yo me esfuerzo por traer los bienes materiales a mi hogar, ¿verdad? Entonces, ese es el punto número uno. Punto número dos, gánate la vida con honradez. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios, yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. La honradez es un mal de la cultura general, ¿verdad? En donde uno ve cosas que se hacen normales, que se normalizan, cosas que son pecaminosas incluso, y como la humanidad, el mundo las ve normales, entonces a nosotros nos puede pasar como, podemos pasarle por encima sin darnos cuenta, ¿verdad? Cosas como por ejemplo traerse cosas del trabajo cuando no nos pertenecen, no son de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, llegar tarde al trabajo, todo ese tipo de cosas, digamos, el creyente tiene que ser ejemplo, y yo sé que en ocasiones sucede que podamos tener un traspié y nos puede dificultar algo. Bueno, hay tantos ejemplos, ¿verdad? Pero nosotros, para no andar tanto en eso, hay muchas cosas que nosotros debemos comprender, de que la honradez para el cristiano es un valor importantísimo, y más cuando se trata del trabajo y de las ganancias. Y aquí yo quiero hacer como un anexo, ¿sí? Y en cierta manera cuestionar ciertas cosas que estuvieron ocurriendo antes de la pandemia, ¿verdad? Todo este evangelio de la prosperidad, de esas iglesias monumentales, implementando el crecimiento, y cómo se aprovechaban mentalmente de las personas más humildes, o más pobres, o más escasas, necesitadas de amor, de ver su economía, que incluso uno ve videos en las redes sociales y cosas que hasta uno se avergüenza de que estas personas se digan ser cristianos y utilicen el nombre del Señor para este tipo de cosas, ¿verdad? Yo pienso que nunca es tarde si usted en algún momento fue estafado, porque eso es una estafa. A mí no me tiembla el pulso para mencionar cosas, pero yo creo que no es el momento,
Sin embargo, cuando uno, al menos cuando yo me dirigía al trabajo y ponía la radio o algo así, yo quizás lo que quería era escuchar, era alguna música cristiana, entonces ponía algunas radios y yo sé que a más de uno de los que estudiamos la palabra nos puede hacer memoria de esto y era X o Y emisora que se decía que era cristiana y entonces veíamos una persona elocuente en palabras solicitándole a la gente que se hiciera pilar para X proyecto y que donara y que quién con tantos miles y entonces ese tipo de cosas yo no las veo en la Biblia por ningún lado y entonces eso es donde nosotros si hemos estado de un lado o del otro, vea que me estoy incluyendo, yo no porque yo lo haya hecho, sino porque el cuerpo de Cristo es uno y es hora de arrepentirse. Y si hemos estado de un lado o del otro, si hemos estado en el lado donde intentamos tejiversar la palabra del Señor para poder, no sé, sacar provecho económicamente, es hora de arrepentirse y volver los ojos a Dios. Nunca es tarde, creo yo, mientras haya vida y esperanza. Y entonces yo creería que es oportuno. Y si usted, mi hermano, en algún momento ustedes lo estafaron, usted sintió de corazón dar de lo que usted tenía y usted ahorita está escuchando esto y usted por ese tipo de cosas se ha apartado de Dios por una cuestión económica, yo quiero que usted sepa algo. Si usted tiene la capacidad de leer y estudiar la palabra, ese no es el Evangelio de Jesucristo, ese no es el Señor. Entonces quizás yo no fui el que te ofendí o no hemos sido muchos de los que estamos tratando de seguir en este camino de Jesucristo, pero yo sí tengo la autoridad para o el permiso para pedirte perdón en nombre del pueblo de Jesucristo. No hemos sido quizás el mejor ejemplo, el evangélico no ha sido quizás el mejor ejemplo en cuanto a ese tipo de cosas de la finanza, son cosas aterradoras y solo abrí ese paréntesis para hacer esa mención y de una vez desligar todo ese tipo de manipulación, que para mi concepto que cualquier tipo de manipulación es brujería, y desligarla completamente del evangelio de salvación y de amor de Jesucristo en la cruz. Yo creo que ese tipo de cosas nosotros debemos someternos a los procesos de Dios. Y es importantísimo entender entonces que ganarse la vida, iniciar de nuevo, perdonar, pedir perdón son procesos y debemos, es hoy que debemos iniciar ese tipo de procesos. Ok, el tercer punto es honra a Dios con tus bienes. Aquí vamos a hablar básicamente de los diezmos, de las ofrendas, ¿verdad? Y bueno, un par de versículos que tenía aquí anotados, que no los leí antes. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:11, Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios, ese lo leí antes. También dice en Proverbios 15:27, el avaro causa mucho dolor a toda su familia, pero los que odian el soborno vivirán. Y dice Proverbios 13:11, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto perecerá, pero la que es fruto de arduo trabajo aumenta con el tiempo. Vamos a ver, eso era lo que yo mencionaba antes de pasar a este punto 3 y es parte de los procesos. No puedo, o sea, usted eh, alármese cuando le hablan de algún negocio en donde usted multiplique su dinero en cuestión de minutos y segundos y sin hacer mucho esfuerzo. Digamos, ese no es un sistema, al menos aprobado por la palabra de Dios. Eso no es bíblico, eso no está bien y ahí es donde entra todo este tipo de las pirámides. Creo que una se llamaba Forex, creo todo de las nubes, todo ese tipo de cosas, eso no agrada al Señor. Ahora yo sé que nos vemos muy tentados por conseguir dinero rápidamente y valga más decir algo que ya involucre robos o asaltos, eso ya es una cuestión obvia que no viene de Dios. Pero cuando usted tenga la duda de que si algún sistema, alguna manera de ganar dinero, usted le suena como raro, bueno, al menos cuando alértese cuando algo es de la noche a la mañana, alértese cuando algo es así como que te haces millonario de 1 a 100, ¿verdad? Y sin pasar por el resto de los números, nada más así, algo rápido, eso no viene de Dios, para que lo tenga en cuenta. Y como les decía, el punto 3
honrar al Señor con tus bienes. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Proverbios 3:9, dice, honra al Señor con tus riquezas y con el mejor de todos los y perdón, y con el mejor de todo lo que con lo mejor de todo lo que produces. Entonces él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Eso es porque acá yo creo que hay como un proceso, o al menos yo rescato 4 puntos de los cuales nosotros tenemos que comprender, porque hay quienes debaten que el diezmo ya no está presente, que las ofrendas y que eso y que el diezmo es para el pastor. Entonces, este primer punto, Dios me enseña en Proverbios 3 que hay una promesa en el tanto yo trabajo esto de la siembra y la cosecha, pero mucha gente quiere manipular esto, que yo lo tocaba en el punto anterior, y que entre más usted dé y más usted dé, Dios le va a devolver. Y eso no es que funciona precisamente de esa manera, sino que Él promete que a usted nada le va a faltar. Usted tiene que honrar a Dios en lo que Él le ha dado a usted. Y propiamente lo que nos abarca el día de hoy es la economía. Ahora, eh, el diezmo, la décima parte de la economía, el honrar a Dios, el mantener la casa del Señor con dinero para que se puedan expandir la obra y todo esto, es un mensaje que corre a lo largo de toda la Biblia. Desde el principio podemos ver en el origen, en el Génesis, Dios ya aparta algo que le corresponde a Él. Por ejemplo, le dice a Adán y a Eva, de este árbol no has de comer. Esto me pertenece a mí, Él se guarda. Yo no estoy diciendo que Dios estaba hablando de que esa era la décima parte. Lo que estoy diciendo es que Él ya reservó algo que le pertenece a Él. Y nosotros no podemos transgredir ese tipo de cosas. Y vemos que, por ejemplo, uno como Abraham, él iba y entregaba diezmos y ofrendas sin ni siquiera tener ley, sin ni siquiera Dios se lo haya ordenado, sino que él de su voluntad, de sus riquezas, de su abundancia, él entendía de que la casa del Señor, de que los utensilios, el micrófono que había que comprar, las ventanas que había que poner, el salario de las personas que trabajan en el lugar, la limpieza, cuando usted llega y el lugar es, bueno, ahora es porque evidentemente tenemos los templos cerrados, pero todo ese tipo de cosas, por ejemplo, ahora que es algo digital, bueno, hay que pagar sistemas para poder llevar y transmitir, por ejemplo, alguien tiene que poner la computadora, la luz se tiene que pagar, hay que comprar algún micrófono si se dañó o componerlo, me explico, hay muchas cosas, estamos en un mundo físico en donde las cosas son trascendentales, Dios no viene y hace aparecer un montón de dinero de la nada, digamos, es un proceso y es una parte en la cual nosotros, y esto yo quiero ser muy, muy enfático, lo que son los diezmos y las ofrendas es algo tan personal y al menos yo lo comprendí de esa manera. Yo lo invito a que usted estudie, a que usted verifique, a que usted indague un poco más. Si usted no está de acuerdo, usted no está obligado a pensar igual que mí, ni estos puntos, pero al menos yo le estoy dando una referencia bíblica a lo largo de toda la historia de la Biblia, en donde Dios siempre ha tenido esa voluntad de que los que trabajen en el templo y las necesidades del templo sean cubiertas. Y él da una promesa, también da un tiempo, porque por ejemplo vean en la parte B cuando Pablo dice lo siguiente, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando lleguen no se recojan entonces ofrendas. Hay un tiempo, hay un momento exacto, ¿verdad? Y él lo menciona cada primer día de la semana, por decir acá Pablo lo está haciendo en esa fecha, en ese momento cronológico. Hay una promesa, hay un tiempo, hay un lugar, oiga lo que dice Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchas personas toman este versículo y también lo quiebran todo y lo tergiversan y tratan de hacer entender ese desgraciado evangelio de la prosperidad que no funciona tampoco de esa manera. Cuando Dios habla de la promesa,
promesa, habla de sobreabundar, es de lo que nosotros necesitamos. No me está diciendo que yo me voy a hacer millonario. Dios no está interesado en que seas millonario acá en la tierra. Entonces, vuelvo a recapitular, te da una promesa. Te dice que hay un tiempo específico en donde dar eso, y también te dice que hay un lugar específico donde debe llevar eso, y también hay una manera de hacer eso. No es como usted quiera ni cuando usted quiera, sino que se explica situacionalmente cómo es que va a funcionar. Y la manera es la siguiente, dice ahí mismo Pablo en 2 de Corintios, dice lo siguiente: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A mí me encanta ese versículo porque con ese versículo yo siento como que se limpian tantas cosas. Esto, yo insisto, es algo que ya es, de una u otra manera, es un convencimiento personal, es una intimidad que uno ha logrado comprender con Dios. Es algo que ya a usted le nace de corazón, en donde usted tiene la plena convicción de que funciona así. Y yo insisto, esto no es impuesto, esto es algo abierto, hay una manera, es de cuando usted propone en su corazón. Yo he sabido de gente que incluso da más de la décima parte. Hay gente que, por ejemplo, saca de primero la décima parte, luego de que saca la décima parte, el otro 10% lo ahorra, ¿verdad? Y trabaja con el 80%. Y entonces son métodos, la gente se acostumbra a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, importantísimo entonces, nosotros ya que comprendimos que hay una promesa, que hay un tiempo, que hay un lugar, que hay una manera, también esto es algo que nosotros en el estudio de la Biblia lo llamamos como una verdad absoluta. Nosotros podemos comprender o tratar de entender qué fue lo que dijo, comprender esto basados también en qué fue lo que dijo Jesús con respecto al tema. Y el maestro se refirió, dice la palabra del Señor en Mateo 20, en Lucas 20, del versículo 21 al 25, les voy a leer yo, y ahorita les hago el contexto. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, Jesús, ¿verdad? Comprendiendo la astucia de ellos eran los fariseos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Y viene y dice: mostradme la moneda. ¿De quién, de quién tiene la imagen y la inscripción? Y le respondieron: de César. Entonces les dijo, y ahí es la famosa frase, ¿verdad? Pues dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y el contexto es que Jesús siempre, donde él se presentaba públicamente, trataron de venir a hacerlo caer para ver cómo lo condenaban, ¿verdad? Y él, en su omnisciencia, él comprende que los fariseos están tendiéndole una trampa, y entonces él resume la situación en lo siguiente: usted pague los impuestos, porque eso le corresponde al gobierno, y a la iglesia o al templo o a la familia de Dios, dele lo que es de Dios. Después, muy molesto, Jesús en Lucas, unos capítulos antes, en Lucas 11, en el versículo 42 dice: Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, todavía esto me afianza a mí más en la palabra de Dios para comprender esta situación del diezmo, de las primicias, de las ofrendas, ¿verdad? En donde Jesús dice que ustedes dejaron la bondad, el amor, la misericordia por el prójimo, ¿verdad? Y entonces se preocupan por una cuestión material, que es la moneda, ¿verdad? Dice: hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Es una situación que debe ir de la mano. Uno no puede creer que es más cristiano solo porque diezma más o porque diezma, digamos, y olvidar otro montón de cosas que también son esenciales a nivel espiritual y a nivel de amor con el hermano, ¿verdad? Y bueno, eso es con respecto a lo que es honrar al Señor con nuestros bienes. Y entonces pasamos al punto número 4: ahorrar sabiamente. Y entonces
Este es el cuarto punto. Sí, va antes de otro montón de puntos porque aunque usted no lo crea y aunque tengamos deudas, siempre es importante ahorrar. Y usted va a decir, Daniel, pero ¿de cómo voy a ahorrar yo si la verdad es que tengo un montón de deudas? Es demasiado el dinero que yo debo, no tengo ni siquiera para pagarlas, pagar ni para comer. Vea, yo sé, pero haga el esfuerzo de aunque usted sepa que tiene que pagar, aunque usted pueda guardar 1000 colones, 500 colones, búsquese un chanchito, algunas moneditas que en ocasiones son hasta estorbosas, búsquese una cajita de cartón, hágale un hueco y usted la guarda ahí y guarda y guarda y va depositando y depositando. Usted no sabe el beneficio que da el poder comprender cuando uno tiene ese respaldo, esa buena práctica, ese buen hábito de ahorrar. Dicen que los japoneses ahorran el 25%, ¿verdad? Les mencionaba que hay personas que después del 10% del diezmo ahorran otro 10%. Eh, Hay muchos ejemplos. Yo conozco ejemplos en mi familia que incluso han ahorrado hasta el 50%. Son situaciones en las cuales se hacen hábitos, ¿verdad? Para eso hay que ordenarse y es importantísimo. Entonces, la palabra del Señor dice en Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo desparrama, todo lo revienta, no le han pagado y ya fue y gastó toda la plata. Eso es típico y a mí me pasaba. A mí me pagaban sábado y ya era lunes y no tenía ni para los pases para ir al trabajo. ¿Por qué? Porque era un desordenado, porque no ahorraba. Y entonces nosotros en nuestra cultura capitalista, consumista, no podemos ver algo cuando ya deseamos ir y comprarlo y aunque no nos pertenezca o no lo necesitemos, siempre vamos y lo compramos. El punto número 5, ya vamos avanzando, casi terminamos. Punto número 5, apunta todo movimiento económico. Esto es importantísimo. Yo pienso, ¿verdad? Que más de uno, y a mí me pasaba, ¿verdad? Cuando yo llevé algunas charlas, por cierto, que dieron en la congregación, cuando se hablaban acerca de este tipo de cosas, apunta todo movimiento económico. Yo decía, ay no, qué cansado. Y a muchos le puede parecer hasta algo un poco exagerado o hasta tonto, ¿verdad? Sin embargo, vieras que sí da resultado, porque entonces usted empieza a ser más consciente y a darle un seguimiento a las cosas que usted, de donde se está yendo su dinero, ¿verdad? Por ejemplo, por Proverbios 27, del 23 al 24 dice lo siguiente, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Pregunta. Vamos a ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí el proverbio? Eh, Antes se medía la riqueza de una hacienda, de una persona por la cantidad de ganado que tenía. En este momento, por el ejemplo, la cantidad de ovejas en el contexto israelita que eran pastores casi en su mayoría. Y entonces, entre más ovejas tenía, ¿verdad? Era más entendible. Por ejemplo, Salomón, cuando escribe en Eclesiastés, ¿verdad? Y él dice, ay, ya tuve ovejas para tirar para arriba, ¿verdad? Dice. Entonces, dando a entender de que él era económicamente muy poderoso. Entonces, antes también lo vemos, yo creo que hay una historia también, si mal no recuerdo, con Jacob, cuando él empieza a trabajar por su mujer, por su esposa, en donde él tenía las ovejas ordenadas de un color en un lado, las que estaban manchadas de otro. O sea, a lo que quiero llegar es que él sabía, Jacob en este caso, y esta es la enseñanza, saber en dónde está mi plata, saber dónde está mi dinero. No puedo permitirme yo eh, es que se me olvide o no saber por dónde se va la plata. No puede ser, digamos, en un momento tan difícil empezar a despilfarrar, ¿verdad? Que era el punto anterior, y ahora más avanzados los hábitos estos, no comprender o no saber, entonces, no, es que me llegaron 50,000 colones
y ya solo tengo 3.000 bueno, ¿y qué se compró? ¿En dónde abonó? ¿A quién le pagó? No, es que no sé qué se hizo la plata. ¿Cómo que no sé? No, no podemos darnos ese lujo. Es necesario incluso planificar, planifica, aunque sea hasta las emergencias se planifican. Tienes que tomar dinero y apuntar, bueno, vamos a dejar esto para la escuela, esto para la gasolina, esto para el alimento. Es necesario apuntar todo movimiento económico. Dice la palabra del Señor, dice en Proverbios 23:5, dice, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Y esto yo creo que a más de uno le suena. Y entonces yo sé que usted se estará preguntando, bueno, pero está bien, estos hábitos están bien, pero ¿qué apunto yo? ¿Qué anoto? Bueno, aquí yo le voy a dar 4 puntos importantísimos de los que usted puede anotar. Número uno, apunte lo que posee. Número dos, lo que debe. Número tres, lo que gana. Y número cuatro, por dónde se va eso que ganó. Si usted está pagando alguna deuda, insisto, si usted fue a comprar comida, si usted tiene que pagar pases o gasolina, si usted tiene algún préstamo o algo que tiene que cancelar, o usted tuvo la capacidad de irse a comprar ropa o tiene que alquilar, bueno, lo que sea, apúntelo. Aunque sea que usted se vaya a comprar un chique, acostúmbrese, un confite o algo, acostúmbrese a tenerlo apuntado para que usted logre ordenar las finanzas. De esta manera usted se va a asegurar de que va a tener las cosas en orden y no va a saber, o sea, no va a estar en el aire porque se le fueron. Número 6, ya para ir terminando. Planifica tus gastos. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Yo voy a explicar un poquito esto que están viendo en pantalla y es porque yo, no sé, para los que no saben, yo trabajo en comunicación visual y tengo que llevar ya por definición algunas materias de psicología del consumidor, por ejemplo. Entonces, ¿por qué le estoy poniendo este ejemplo acá? Este ejemplo es lo que sucedió en las elecciones en Estados Unidos ahora que quedó este señor de presidente. Entonces, cuando quedó Donald Trump, la oponente primaria era Hillary Clinton. Entonces, ¿cuál es el ejemplo acá? ¿Cuál es la explicación acá? Eh, yo les estoy revelando un poco de lo que a mí me quedó, de la información que me quedó, y lo que quiero que le quede en su cabeza es que en el mercado, en la publicidad, en el supermercado, en lo que usted nota digamos, para usted al momento como consumidor, nada de lo que usted ve, ni los empaques, ni la publicidad, nada es aislado, nada es al azar, todo está estudiado, todo está estrictamente, no sé, mecanizado, todo está estudiado. Entonces, no crea usted de que si, por ejemplo, usted se compró algo así fue por un impulso, no, es que la industria de la publicidad, la industria del consumismo está diseñada para que usted consuma, digamos, y usted no deje de consumir y que usted siempre sea un cliente frecuente y que usted no sepa lo que está comprando. Entonces, ¿qué pasó aquí en este ejemplo? Resulta que esta señora Hillary Clinton, ella empezó a hacer su discurso con algo que se conoce en el mundo de la psiquis como el córtex, ¿verdad? Y entonces ella empezó a enviar su mensaje que el córtex es que le habla a la inteligencia del ser humano, a la parte racional del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que entonces Donald Trump empezó a hablar al límbico y al reptil. El límbico es como el almático y el reptil es, por ejemplo, al niño menor de 3 años que en realidad no sabe mucho de la vida, que lo que le interesa es solo comer, dormir y jugar, por decir algo, ¿verdad? Y el límbico es el emocional, el que puede tener niveles de estrés, el que puede tener niveles de alegría de un pronto a otro, ¿verdad? Y ese fue el discurso de Donald Trump. Y esto
¿Por qué se los pongo? Usted me puede decir, bueno, pero acaso que esto me tiene que ver con mi economía o algo, no, aunque usted no crea, este es el ejemplo clásico en donde un marketing bien hecho, una publicidad bien específica, logró, ¿verdad? Hasta cierta medida, ¿verdad? Su cometido. Porque este señor venía abajo en las encuestas y apenas empezaron a aplicar las personas encargadas de la publicidad, asesores que él tenía, empezaron a aplicar este tipo de cosas, el utilizar esta retórica, este mensaje límbico y del reptil en el cerebro, hablando de manera publicitaria, empezó a ganar más votantes. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera decir o qué es lo que yo quiero enfatizar? De que ellos trabajan para este tipo de cosas. Lo que puede hacer una buena publicidad, un buen discurso, hablando propiamente en la materia. Nosotros los creyentes sabemos de que nada se mueve en la tierra, ni encima de la tierra, ni debajo del cielo, si Dios no lo permite. Nada se ejecuta, ni hay ningún rey que se coloque en ningún imperio si Dios no lo permite. Pero desde el punto de vista del humano, ellos hacen todo lo posible para que usted pueda comprar sus productos. Es a eso a lo que yo quiero llegar. De que todos los colores que usted ve, las formas de la tipografía, los dibujos, los colores, las animaciones, los anuncios, todo está diseñado para que usted consuma y consuma y consuma. Entonces usted es donde usted debe aprender a hacer un presupuesto. ¿Y el presupuesto qué es? Es decirle al dinero a dónde se va y no estarse preguntando a dónde se fue, ¿verdad? Es usted poderle dar indicaciones en dónde lo va a poner y no más bien pensar, hey, ¿por dónde me fue la plata? Eh, por ejemplo, les voy a hacer el simple ejemplo de ahora, de una noticia que hubo en Costa Rica con respecto a las tarjetas de crédito, ¿verdad? Con intereses altísimos, una barbaridad, una exagerada vulgaridad que ni nombre tiene ni al descaro. Entonces, donde hicieron esta ley, los dueños de esas empresas lo que hicieron fue descaradamente irse porque ya no podían, o sea, no se podrían mantener si no es por los intereses que nos estaban metiendo a nosotros los costarricenses. Y les hablo, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la tarjeta de crédito? Antes de que no existiera la tarjeta de crédito, todo se pagaba en efectivo. Ok, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando con el efectivo, lo siguiente, yo iba a un lugar y entonces yo venía y daba algo y a cambio me daban otra cosa. Entonces, esto se lo dejaba la persona que estaba vendiendo y el consumidor se dejaba de esto. Entonces, usted en alguna medida psicológicamente, usted sentía que perdía algo. Y aunque se quedaba con esto en la mano, también perdió el otro billete. Psicológicamente eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer los psicólogos y los mercadólogos? Ok, entonces ahora hablamos del plástico. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted va a comprar esto, usted va y cancela con esto usted lo entrega por un momento, lo pasan, ahora ya ni siquiera eso, ahora sigue estando en su poder, lo pasan y se lo devuelven a usted. Entonces ahora usted se va para la casa con las dos cosas. Ya no se quedó, ya el billete ya no se fue. Ahora, psicológicamente hablando y visualmente, usted se lleva las dos cosas para la casa. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que aprender a, a estabilizarlas emocionalmente, a saber de que no es así. Yo aconsejo, al menos yo lo logré, con ayuda, mucha ayuda de Dios y mucha ayuda de mi esposa, y yo pude deshacerme de todas las tarjetas de crédito porque era un desastre, soy un desastre. Y si usted es de esas personas que son un desastre para tener tarjetas de crédito, yo le digo en este momento, con el corazón en la mano, deshágase de esas tarjetas, cancélelas y quédese con solo, aunque sea un poquito, si usted no tiene la capacidad administradora de poder portar una. Y entonces hay cosas que nosotros debemos preguntarnos cuando vamos a hacer una compra. Para esto, todo esto que yo les estoy diciendo, yo lo veo en clases, entonces lo estoy transmitiendo a ustedes como una ayuda para que ustedes también puedan reflexionar. Pregúntese, número uno, esto que me voy a comprar, ¿verdad? Esto que me voy a comprar, ¿realmente lo necesito? Es una necesidad. Hay que hacer la diferencia entre un deseo, un anhelo, a una necesidad
oportuna, algo que yo necesito y hay que empezar a poner prioridades en la casa. Si estamos hablando de recortar presupuestos y todo esto. ¿Lo necesito realmente? Ok. Número dos, ¿puedo pagarlo sin quedar endeudado? Es decir, no tengo que sacarlo a crédito, ¿verdad? ¿Puedo pagarlo sin quedar endeudado? Pregúntese eso. Número 3, puedo sustituirlo por algo que ya yo tengo, ¿verdad? En ocasiones, por ejemplo, vamos y queremos comprarnos unos zapatos porque nos gusta, porque son los últimos que salieron, pero quizás tenemos todavía unos que todavía funcionan, que son funcionales. Quizás no están nuevos ni sean los más lindos y con esto no estoy diciendo de que uno tiene que andar andrajoso, no es a eso a lo que me refiero. Lo que me estoy refiriendo es que quizás todavía no estén tan mal y todavía aguanten un poco más, ¿verdad? Número 4, puedo encontrarlo más barato en otro lugar, porque quizás en ocasiones andamos en el mall y los malls tienden a subir los precios o quizás no nos esperamos y alguien más puede conseguirlo más barato, ¿verdad? Y son cosas que usted puede preguntarse, son 4 preguntas, incluso las puede hasta anotar y llevarlas en la billetera o donde sea, por aquello de que se le olviden o algo, apuntarlas, no sé, en algún lado, y empezar a practicarlo. Y va a ver que usted va a reflexionar bastante. Trate de huir, no todo lo que diga oferta es verdaderamente una oferta, no todo lo que diga que tiene descuento verdaderamente es un descuento. En ocasiones uno, por ejemplo, que va al supermercado y dice que 3 por uno y cuando usted se da cuenta la unidad vale más barato al llevar las 3 por unidad solas que el tripack, ¿verdad? Por ejemplo. Y bueno, son cosas que usted debe ir meditando, debe ir siendo más sabio. Usted es hijo de Dios, Dios le da a usted discernimiento y ayuda. Y hay una anécdota que un día esto la estábamos conversando con respecto a este punto y es que lo del presupuesto, y es que dice mi mamá que en una ocasión mi papá llegó y trajo un de cebollas, esos que es todo un saco ahí, no sé, ¿verdad? Y entonces mi mamá se le quedó viendo y le dice, pero ¿por qué tantas cebollas? Le dice, es demasiado. Dice, oye, es que están baratísimas, le dice. Y si con esto no sabe usted cuánto tiempo va a poder cocinar, digamos, y utilizarla, ¿verdad? Y le decía, pero es que yo no ocupo tanto, le decía a mi papá. Y entonces él le decía, pero es que yo la vi muy barata. No, no, va a ver, tratemos. A mí de por sí me gusta muchísimo la cebolla. Trata de echarle a todo lo que vaya a cocinar. Y bueno, ¿verdad? Y dice que al día siguiente, entonces, mi mamá ocupaba un chili. Y le dice, Álvaro, vieras que ocupo un par de chiles ahí para cocinar. Y le dice, ay, Mari, dice, es que yo ahora no tengo plata. Entonces, digamos, fue y gastó todo el dinero en algo que porque le dijeron que estaba baratísimo y porque él lo halló muy barato y lo compró, pero hay otras cosas que son prioridades y que son necesidades que las dejó descubiertas, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, bueno, son situaciones jocosas quizás que nos dan risa, pero si lo aplicamos a nuestra vida constantemente podemos ver que hemos pasado por esas cosas, que por comprar tanto descuidamos otras cosas, entonces tenemos que tener ese equilibrio. Y bueno, la última, la séptima, dice, haz un plan de pagos. Ok. Eh, no deban a nadie nada, excepto el deber de amarse unos a otros. Está hablando Pablo, con respecto a la deuda. Y es que es como parte del testimonio también, ¿verdad? Como que el creyente aprenda a pagar las cosas, a no deberle nada a nadie y que no se nos haga esa mala costumbre de que como es conocido, como es mi familiar y como es mi amigo, y a mí me llama bastante la atención algo que dice nuestro pastor, por ejemplo, que cuando a él le piden prestado como para evitar precisamente ese tipo de desánimos y desaires, ¿verdad? Porque la gente en ocasiones no responde bien, no estoy generalizando, pero hay unas joyitas. Y entonces que él, si por ejemplo vienen, y ese es el ejemplo que él da, si a él vienen y le piden, digamos, 10,000 colones, él dice, bueno, y si él anda 5,000, 3,000, 4,000, él dice, vea, yo le regalo esto, consiga el resto para que se ayude para la necesidad que está pasando, ¿verdad? Hay que también discernir, no es a cualquiera que uno le va a dar eso. Y en parte él tiene razón, porque digamos, eso de andar prestando, hay veces también hay que andar cobrando y la gente no le gusta que le cobren y bueno, yo no sé, yo en particular
soy un poco quitado para eso. Yo prefiero cuando me nace del corazón ir y ayudar a una persona, ¿verdad? Sin embargo, en ocasiones nos vemos en esa posición, pero al menos las personas que tienen deudas, el llamado es para dar buen testimonio, ir y cancele, paguen, no deban a nadie nada, cancelen. El plus, y el plus nos lleva al origen. Consagra todo a Dios, dice la palabra del Señor. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y esto son como principios cíclicos, ¿verdad? Porque este plus, este último principio, que es el bonus, por así decirlo, de ahí es volver al inicio, ¿verdad? Consagrarle todo a Dios, reconocer que Dios es en nuestra economía, reconocer que el Señor es el que, el que tiene todo el control de nuestra parte física acá. Él no va a permitir de que su pueblo pase más de lo necesario. Él siempre va a traer lo que usted ocupe, lo que usted necesite, ¿verdad? Y entonces debes entender que tu problema no es la deuda ni la crisis, quizás es entender esto que estamos hablando acá, que lo hablamos al principio, que Dios es nuestra economía. Y bueno, como, como final dice Eclesiastés, ¿verdad? Asimismo, eh, Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, goce de su trabajo, esto es don de Dios. Necesitas aprender de que eres un simple administrador de los bienes que le pertenecen al Señor mientras estás aquí en la tierra. Eso es todo lo que usted necesita entender. Eh, Hay gente comprando lo que no necesita con el dinero que no tiene para lucir a la gente quizás que no le importa y luego quejarse que no sabe a dónde se le fue el dinero. Qué tremenda esa frase, ¿verdad? Eso lo leí por ahí. Y yo creo que es un tiempo de hacer mucho énfasis sobre lo que está sucediendo en el mundo, sobre lo que está pasando. Y cerremos nada más con un texto, no vamos a ampliarlo, solo lo vamos a mencionar para que usted se lo lleve en el corazón, hablando de Jesús, en una parábola donde él dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que posee. Y empieza. También le refirió una parábola diciendo, dice el Señor, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no rico para con Dios. Yo le invito a que hoy usted, en lugar de quizás, ¿verdad? De estar pensando en poniendo mentes a ese montón de voces y quizás no es el caso del que uno ahorita esté como para hacerse millonario, el contexto no lo permite, pero al menos tratar de comprender de que no vale la pena ofuscarse y someterse a tratar de acumular o llenarse de ver cómo paga las cosas sin antes entender todos estos pasos, sin antes entender que tenemos un Dios proveedor, un Jehová Jireh, que va a proveer todo lo que usted necesita. Para eso necesitamos hacer un repaso de estos puntos que hemos hablado, necesitamos ser obedientes, necesitamos entregarle todo al Señor para que Él nos dé lo que ocupemos. No nos va a dar ni más ni menos. Yo espero que con esto que hemos hablado, un poquito amplio, pero es necesario para estos tiempos de crisis,
y como yo empecé diciendo, se van a poner peores, pero aquí es donde viene la buena noticia. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Esfuércese en tratar de hacer el día, de pagar las cosas, las deudas, de tener orden en su economía, pero trate de entender de que esto tiene que pasar porque la gloria venidera va a ser mayor que la presente. Nosotros no estamos diseñados, los cristianos no somos para esta tierra, no somos para este mundo, nuestro reinado es de otro lugar, es del cielo. Y ahí es donde usted tiene que hacer riquezas, ahí es donde usted debe depositar el entendimiento que es para donde va. Quizás esa mala noticia de hoy, yo no estoy en el hogar de todos, sí sé que hay mucha gente sufriendo y tratamos de solventar, la misión trata de solventar a algunas familias con problemas económicos, sin embargo esto es pasajero, esto se acaba y en algún momento le podemos ver a él cara a cara y él nos tiene ya preparado una casa con la alacena llena sin nada que preocuparnos para poder disfrutar con él por la eternidad. Ahí donde usted está, cierre los ojos y deposite todo ese temor o toda esa preocupación en Dios y dígale algo parecido a esto. Señor, yo sé que tú puedes sanar mi economía. Señor, yo sé que tu mano protectora, tu mano de amor, tu mano de misericordia puede alcanzar, Dios santo, mi economía. Quizás he tenido algunos hierros, alguna desobediencia, Señor, pero con lo que quizás hoy he entendido, en algunos de estos principios he estado fallando, algunos no los sabía, algunos ni siquiera los entendía, Señor, o no sé cuál sea tu situación, pero dile, Dios Santo, yo quiero que tú seas mi fuente de ingresos, Señor, para poder honrarte, Señor, para poder administrar bien lo que me diste y entender mi posición aquí en este mundo, Dios Santo. Gracias porque al menos a nivel personal, Dios, hasta aquí tu brazo no se ha cortado. Las alacenas se han llenado, Señor, yo he comido todos los días, he podido estar sano, Dios Santo, y me has guardado, Dios Santo, a mí, a mi familia, Dios mío, hasta el momento. Y doy gloria y doy fe de que lo que yo acabo de decir, si somos obedientes y nos esforzamos, Dios cumple su palabra y su promesa. Dios mío, gracias por darnos más incluso de ocasiones de lo que deberíamos tener, Señor, pero tú sabes hasta dónde, Señor. Gracias infinitas, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.